hermanos, sea con cada uno. Amén. Gracias al Señor en esta hermosa tarde por el privilegio que nos concede, hermanos, de estar reunidos en este lugar. Ya, hermanos, que tenía días de no, ¿verdad?, acercarme, hermanos, ¿verdad?, acá, siempre por la labor que nos toca, hermanos, que desempeñar, ya que como gobierno, hermanos, ¿verdad?, y vivir el clima, pues nos toca movernos a diferentes lugares. Hoy pues me ven un poco cansado, hermanos. Desde ayer temprano salimos, hermanos, estuvimos allá por San Luis y Salto, una reunión, hermanos, que tuvimos por allá, hermanos, buscando, hermanos, encontrar la solución a un negocio, y gracias a Dios, hermanos, Dios nos ayudó y pudimos, ¿verdad?, encontrarle la solución al caso que se nos había presentado. Luego de allí, hermanos, regresamos como a las 4 de la tarde ya, hermanos, acá en Salvador, y hermanos, teníamos, ¿verdad?, para la filial de Santo Tomás, hermanos, una unción de 2 diáconos, así que estuvimos en la vigilia, ¿verdad?, en Santo Tomás, hermanos, allí pues hemos estado, ¿verdad?, hasta hoy en la mañana que llegamos un rato a descansar a la casa, pero no me asustó. No sé que ustedes también están cansaditos porque han andado, ¿verdad?, en vigilia, ¿verdad? Dios les bendiga por el esfuerzo que ustedes están haciendo, hermanos, de estar acá, ¿verdad?, reunidos en esta tarde, ¿verdad? Y aquí estamos, hermanos, con la ayuda del Señor. Porque el Señor es el que va a pagar, ¿verdad?, todos estos pasos, todo este esfuerzo que hacemos, hermanos, esto le agrada a Dios, ¿verdad? Dios bendiga a mis hermanos ancianos, ¿verdad?, ministros, hermanos de esta filial, hermanos, por recibirnos y por darme, hermanos, este privilegio, ¿verdad?, de poder estar, hermanos, poder participar de la predicación de la palabra. El día del Señor a mi hermano Daniel Hernández, hermano, como anciano de la iglesia de Margaritas, ¿verdad?, que hoy pues nos tocó, ¿verdad?, con él, hermano, estar acá, ¿verdad?, y aquí estamos siempre, hermanos, en esta labor. Que le bendiga a mi hermano por su esfuerzo. Así que, hermanos, vamos a tener una enseñanza en esta tarde. Hermanos, quiero que veamos algo, hermanos, que creo que es una doctrina que ya la conocemos, pero es necesario, ¿verdad?, que volvamos a hacer un repaso, porque muchas veces se nos olvida, hermanos, ¿verdad?, acerca de lo que hemos conocido, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, les quiero invitar a que se pongan de pie en el nombre del Señor, hermanos, y vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias en la carta primera a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16. Hermanos, allí vamos a meditar de la palabra del Señor. Vamos a ver, hermanos, lo que es la manifestación de Dios en carne. Bendito sea el nombre del Señor. Ese es, hermanos, ¿verdad?, el tema de la enseñanza, la manifestación de Dios en carne. 1 Timoteo 3:16, es un versículo bastante conocido, hermanos, que creo que de memoria, ¿verdad?, no podemos, pero que es importante, hermanos, que lo meditemos, ¿verdad?, detenidamente, para poder conocer, hermanos, cómo es que Dios se ha manifestado. Y lo leemos, hermanos, como dice la palabra del Señor en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Así es que en el nombre de Jesús le damos lectura. Amén. Y dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Amén. Siete. Bendito sea el nombre de Dios. Bien. Vamos, hermanos, a meditar en este hermoso versículo de la palabra del Señor, donde el apóstol Pablo, hermanos, intenta, hermanos, de la mejor manera posible
explicar acerca, hermanos, de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Aquel ser, hermanos, que vino en carne, que vino, hermanos, a este mundo con el propósito, hermanos, de traernos a nosotros la salvación. Amén. Pero que para esto, hermanos, es algo, hermanos, muy importante conocer, hermanos, de que es un misterio de la piedad que nuestro Dios, hermanos, ha tenido para poder, hermanos, darnos a nosotros la oportunidad de entrar a este plan de salvación. Un misterio, hermanos, que no cualquiera lo puede entender. Un misterio, hermanos, que para muchos es encubierto, porque no, hermanos, han poder, hermanos, conocer cómo es que ha sido la manifestación de Dios en carne. Y el apóstol Pablo, hermanos, cuando él empieza, hermanos, a explicar esto, dice, y sin contradicción. O sea que no se puede contradecir, que no, hermanos, hay razón para ponerse en contra, hermanos, de lo que Dios, hermanos, ha manifestado. Dice que Él fue manifestado en carne. Un proceso, hermanos, precisamente, que se inicia, hermanos, con esta explicación acerca, hermanos, de esa manifestación en que Dios, siendo, hermanos, espíritu, vino, hermanos, a manifestarse en carne, hermanos, a este mundo. Amén. Pero ¿cómo fue esto? ¿Cómo es que, hermanos, esto sucedió? Es precisamente, hermanos, lo que nosotros tenemos que, hermanos, escudriñar, entender a través, hermanos, de los versículos, hermanos, que a continuación vamos a ir, hermanos, meditando, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Como vamos a ir por partes, vamos, hermanos, a meditar en esta manifestación gloriosa que es acerca, hermanos, de Dios manifestado en carne, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Y vamos a ver, hermanos, allá en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y del versículo 1 al 3, hermanos, ahí meditamos, hermanos, esos versículos, donde vemos, hermanos, cómo es ese proceso que se ha llevado a cabo, hermanos, en la manifestación de Dios en carne, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. San Juan 1:1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Gloria a Dios. Bueno, ¿de quién está hablando Juan, hermanos, en este momento? ¿A quién se está refiriendo, hermanos, cuando él dice que en el principio era el Verbo? ¿De quién? A Dios. Está hablando de Jesús. Cuando Juan, hermanos, escribe estas palabras, dice que en el principio Jesús era el Verbo. Está hablando, hermanos, allá en el tiempo de la creación. ¿Por qué? Porque en el principio, hermanos, solamente se oía la palabra. Solamente se oía, hermanos, aquella palabra que decía, sea la luz. Y eso, hermanos, era precisamente lo que está describiendo, hermanos, el apóstol Pablo, y lo está diciendo Juan, hermanos, en estos versículos iniciales de su capítulo 1, donde dice que en el principio era el Verbo. ¿Verbo qué es? Es palabra. Del verbo hacer, del verbo hágase. Eso es, hermanos, precisamente
lo que, hermanos, en el principio solamente se oía la palabra, porque Dios es espíritu. Y siendo Dios espíritu, el espíritu no se ve. El espíritu no se puede tocar, pero solamente se oía la palabra. Aquella palabra que estaba diciendo, hágase. Por eso, hermanos, cuando Juan decía, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, o sea, está, hermanos, en otra expresión. Nosotros vamos a decir, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ajá, correcto. Ahí vamos entrando, hermanos, a comprender que en el principio, hermanos, esa misma palabra era Dios. Esa era, hermanos, la que, hermanos, estaba relacionando a Jesús. Y Juan, hermanos, dice que aquel verbo, el versículo 14, de ahí mismo, el capítulo 1 de Juan, dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una parte, hermanos, de este versículo que está encerrada entre paréntesis. Cuando veamos, hermanos, que dentro del paréntesis está encerrado algo, es una explicación. Amén. Al versículo o al tema que se esté tratando. Eso es una explicación, una agregación prácticamente al versículo. Pero dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pero la parte final dice lleno de gracia y de verdad. Pero si nosotros leemos lo que dice entre paréntesis, hermanos, dice, hermanos, si aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vamos a ver, muy bien, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, es la parte que está entre paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo, aquella palabra que se oía en el principio, fue la que se humanó, se hizo carne. ¿Cómo es eso, hermanos, que esta palabra, hermanos, se hizo carne? Bueno, ese es el proceso que Dios, hermanos, precisamente iba a realizar en el tiempo, hermanos, que Él, hermanos, lo estimara conveniente, utilizando el medio posible para que esta palabra, para que este verbo, hermanos, se hiciera carne. Oiga, Dios utilizó un instrumento, utilizó, hermanos, un medio en el cual iba a depositar aquella palabra, hermanos, que sirvió como semilla y que, hermanos, más tarde se iba a convertir, hermanos, en un ser, hermanos, en algo, hermanos, muy especial. Gloria a Dios. Pero, hermanos, cuando Dios comienza este proceso, lo va, hermanos, anunciando de antemano, con anticipación, hermanos, porque Él no va a venir, hermanos, de repente a hacer las cosas, sino antes, hermanos, va anunciando cómo lo va a realizar. Gloria a Dios. Y para poder hacer que esto se manifestara, hermanos, el Señor utilizó al profeta Isaías, y nos habla, hermanos, allá en Isaías 7:14, donde vemos, hermanos, lo que el Señor, hermanos, está diciendo en ese momento, hermanos, a su pueblo. Isaías 7:14 dice: por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel. Oye, Dios, hermanos, está ya, hermanos, a través del profeta Isaías,
anunciando el proceso de la manifestación de Dios en carne. Y está diciendo, hermanos, que el mismo Señor va a dar ¿el qué? Una señal. ¿Y cuál era la señal? ¿Cuál era la señal? Que una virgen iba a concebir e iba a dar a luz un hijo. ¿Qué es una virgen? Es, hermanos, una joven que no ha tenido, hermanos, contacto carnal con varón. Esa era la señal que al Dios, hermanos, al escoger aquel instrumento, aquella virgen o aquella joven que Él escogiera, sin tener que ésta tener contacto carnal con hombre, iba a salir embarazada. Por eso, hermanos, cuando el profeta está diciendo estas palabras, está diciendo, por tanto, el mismo Señor, o sea, el mismo Dios, va a dar la señal que una virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y se va a llamar su nombre Emmanuel. Bendito sea el nombre del Señor. Ya está diciendo, ¿verdad?, cómo se va a llamar. Bueno, esto ya lo sabemos nosotros, ¿verdad? ¿Qué quiere decir Emmanuel? ¿Qué quiere decir? Dios con nosotros. Con nosotros, ¿verdad? Más adelante lo vamos a ver. Pero el proceso comienza, hermanos, ahí, donde el profeta está anunciando, hermanos, lo que va a acontecer. Más adelante, hermanos, nosotros nos vamos a Isaías 61, Isaías 61 al 3, donde dice, hermanos, el Señor a su pueblo Israel: levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová. En otra versión dice, amanecerá Jehová. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes a su luz, y los reyes al resplandor de su nacimiento. Gloria a Dios. Hoy, el profeta, hermano, le está diciendo al pueblo de Israel: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz o tu salvación. Porque he aquí que tinieblas van a cubrir la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti van a ser Jehová. Hoy le está diciendo al pueblo de Israel que esté pendiente, que el nacimiento de aquel rey va a llegar, y que cuando este nacimiento acontezca va a ser una oscuridad. O sea, ¿qué estaba diciendo? Que iba a estar de noche. Va a estar de noche cuando esto suceda. Y las señales que le estaba dando el profeta, o sea, Dios al pueblo de Israel, era que iba a haber oscuridad, pero sobre esa misma oscuridad se iba a ver su gloria. Y sobre ti será vista su gloria, y andarán las gentes al resplandor de esa gloria, de esa luz que se iba a mostrar, hermanos, en el lugar del nacimiento de aquel niño que estaba siendo anunciado, hermanos, 750 años antes del nacimiento de Jesucristo. Oiga, había un proceso, un lapso de tiempo largo, 750 años,
hermano, para que esto sucediera, pero el Señor estaba anunciando el proceso que se iba a llevar. Y andará la gente a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Cuando nació Jesús, Él nació de noche, pues dice que los pastores cuidaban las ovejas de su rebaño cuando, hermanos, se le aparecieron los ángeles y le dijeron a estos pastores que le llevaban noticias de gran gozo, que hoy os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y van a ir al lugar a donde está y lo van a hallar en un pesebre envuelto en pañales. Gloria a Dios. Y los pastores, hermanos, cuando oyeron aquellas palabras de aquellos ángeles, se fueron y hallaron tal y como los ángeles le habían anunciado. Y ellos, hermanos, comenzaron, hermanos, a ver que más tarde, hermanos, venían también unos reyes que venían. ¿De dónde los reyes? ¿De dónde venían los reyes? Del oriente. Y estos se venían yendo por medio de ¿qué? De la estrella. Y era una estrella, hermanos, de esas que vemos ahí, ¿verdad? No era de esas. Era la gloria de Dios, el reflejo de Él mismo, que estaba, hermanos, indicando el lugar de su nacimiento. Y por ese reflejo, por esa gloria, era que venían los reyes, hermanos, guiándose al lugar, hermanos, de donde había nacido el Salvador, que se llama Jesús de Nazaret. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Ahí, hermanos, estaba la profecía que estaba siendo anunciada, hermanos, por el profeta Isaías, donde esto tenía que acontecer. Pero llega el momento, hermanos, en que se cumple lo que ya, hermanos, estaba siendo anunciado. Y esto, hermanos, lo vemos en, hermanos, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 1, del versículo 18, hermanos, en adelante. Vemos ahí, hermanos, cómo, hermanos, se viene a cumplir la profecía que había sido anunciada 750 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, hermanos, ¿verdad? Isaías, San Mateo 1:18. Y el nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María, su madre, desposada con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido ¿de quién? Oiga, que había concebido del Espíritu Santo. Y José, su marido, como era justo y no quería infamarla, o sea, no quería dañarla, la quiso dejar secretamente. Pero pensando él en esto, he aquí que el ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, que dijo: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Emmanuel, que declarado es con nosotros Dios. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Eso es, hermanos, precisamente el cumplimiento
de cuándo, hermanos, se viene a cumplir la profecía que había sido anunciada, hermanos, ya, hermanos, con anterioridad. Dice, hermanos, que este nacimiento de Jesucristo fue así, que siendo María su madre desposada con José. ¿Saben qué quiere decir desposada? ¿Saben ustedes qué quiere decir desposada? No saben, ¿verdad? Dice que estaba desposada, estaban diciendo que estaban recién casados, pero no se habían juntado todavía. Porque dice antes que se juntasen. Estaba desposada con José, recién casado, pero no se habían juntado. ¿Saben por qué? El cuidado, hermanos, que nosotros dentro de la iglesia llevamos, y que este precisamente es lo que estaba aconteciendo en ese momento con esta pareja, es que una pareja de jóvenes, hermanos, que se casa, se pueden casar a lo civil, pero cuando están casados a lo civil, no se pueden juntar todavía. ¿Me entienden? Hasta que se llegue el momento de hacer la presentación. Su unión ya espiritual, hasta entonces se pueden juntar. En este caso, José con María estaban casados a lo civil, pero aún todavía no se había hecho el anuncio público de su matrimonio. Todavía no se habían juntado, porque en la ley no se podía, hermanos, hacer, hermanos, un matrimonio que se casaran a lo civil y ya se juntaban, porque tenía que hacerse público, porque si no podía, hermanos, dar a entender de que aquella gente se había juntado ilegal. Y podía hasta morir la joven, porque era, hermano, vileza que un hombre se juntara con una joven sin antes haberse matrimoniado legalmente. Gloria a Dios. Por esa razón, hermanos, es que dice que José con María estaban desposados, pero no se habían juntado. Había quedado el lapso de la presentación, como que si, hermanos, el hermano, ¿verdad? El hermano Jonathan, hermano, ¿verdad? Se llegara y se casara, hermanos, a lo civil, pero todavía, hermanos, no se puede juntar con su esposa hasta que se haga la presentación. Hasta entonces él puede llevarse. Así estaba sucediendo con José y María. Pero da la casualidad o la coincidencia, hermanos, de que en ese lapso en que estaba, hermanos, ya, hermanos, pasando el periodo para hacer la presentación, que el ángel del Señor, hermanos, había llegado donde María y había escogido tal y conforme al cumplimiento de lo que se había, hermanos, escrito ya, hermanos, allá en Isaías 7:14, que aquella virgen iba a ser escogida para que allí, hermanos, depositara Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo, ¿verdad? Para que ahí depositara aquella semilla que se oía en el principio, que era el ¿qué? El verbo. La palabra, ¿verdad? O sea, el verbo, que quiere decir palabra. Que el Espíritu Santo iba a depositar en María lo que era la palabra. Y cuando eso sucedió, resulta que María comenzó a crecer en el estómago. Se le comenzó a ver, ¿verdad? Bonito, hermanos, ¿verdad? Hermanos, aquel bruto. Y se le echaba de ver. Y José, hermano, cuando se dio cuenta que ya había diferencia en el cuerpo de María, sintió celos. Sintió celos y él pensó que posiblemente alguien había cruzado por él. Pero era un hombre justo. José dice que era un hombre justo y era temeroso de Dios.
y no quería infamarla, o sea, no quería divulgarla, porque era pecado. Que una mujer saliera embarazada, hermanos, ya estando casada, hermanos, y saliera embarazada de otro. Era para que la mataran a pedradas. Y en tanto, hermanos, que él vio que esa diferencia se estaba dando en María, él no quiso divulgarla y quería irse secretamente. Me voy a ir sin decir nada para no causarle daño. Mire, hermano, qué justicia más grande de este hombre. Me voy a ir sin decir nada para que no le vaya a suceder nada a esta joven. Pero pensando él en eso, el Señor le apareció en sueño para aclararle, para despejarle la duda que él tenía. Le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David. Hermanos, yo, hermanos, como que oigo aquellas palabras tan tiernas en el sueño, hermanos, que estaba teniendo José. Hermanos, aquellas palabras: José, hijo de David, no temas, hijo, de recibir a María, tu mujer. No tengas desconfianza por lo que has visto que en ella hay. Lo que ella tiene no es obra de ningún hombre, no es obra de ningún varón, es obra del Espíritu Santo. Dios la escogió a ella para utilizarla como un instrumento, como el tabernáculo, para que sembrara esa semilla, para que de ahí naciera, hermanos, porque lo que es, hermanos, ese ser no podía, hermanos, manifestarse, hermanos, de la nada. Tenía, hermanos, Dios que utilizar un instrumento para poder, hermanos, hacer que esta manifestación en carne sucediera, hermanos, verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando Dios, hermanos, le habla a José y le explica estas cosas en el sueño, José, hermanos, acepta y entiende que Dios, hermanos, ha sido grande en misericordia y que ha escogido como instrumento especial, hermanos, a su esposa María. Y entonces, hermanos, el Señor, hermanos, le sigue diciendo a José que todo esto aconteció para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el Señor por medio del profeta, que había dicho: he aquí que la Virgen va a concebir y va a dar a luz un hijo y se va a llamar su nombre Jesús, porque él va a salvar a su pueblo de sus pecados. Amén. Un propósito tenía Dios, por el cual, hermanos, tenía que manifestarse en carne. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, cuando escribe estas palabras, hermanos, allá en Timoteo, está, hermanos, explicando él, hermanos, con detalle y sin contradicción. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Y por lo tanto, hermanos, cuando él está explicando esto, le da el procedimiento necesario, hermanos, explicando a la iglesia cómo, hermanos, es que Dios llevó este proceso desde el tiempo antiguo. Cuando, hermanos, anuncia que antes, hermanos, en el principio era el verbo, que era la palabra, y que aquella palabra, hermanos, se humanó, se hizo carne. Pero que para que esto se manifestara, Dios, hermanos, lo comenzó a anunciar con anticipación por medio del profeta Isaías, llegando, hermanos, a utilizar como el instrumento, hermanos, para esta manifestación a la Virgen María. Y ahí es, hermanos, donde llega ese momento en que ya, hermanos, cumplida la profecía, se da a luz de aquel niño, hermanos, que más tarde comienzan, hermanos, a venir del oriente, aquellos reyes que venían, hermanos, siendo guiados a través de la luz de la estrella que fue anunciada, hermanos, siempre por el profeta
hermano, acerca de esta manifestación en carne de nuestro Dios, hermano, que vino, ¿verdad?, a este mundo. ¿Verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Luego, hermanos, nos sigue diciendo la palabra del Señor, porque aquí ya nació, ya lo vimos que nació, ¿verdad? Se cumplió el proceso, pero viene y dice, hermanos, lo siguiente, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a volver al mismo versículo de Timoteo 3:16. Dice, y sin contradicción grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu. Hoy, cuando está hablando que ha sido justificado con el Espíritu, esta expresión justificado está diciendo, hermanos, que el Espíritu es el que va a indicar, hermanos, quién es aquel ser que Dios, hermanos, ha enviado en carne. Hoy, y vemos, hermanos, en San Mateo 3:16 y 17, hermanos, lo que, hermanos, el Espíritu está diciendo, hermanos, quién es aquel ser. Porque ya habiendo crecido, hermanos, podría, hermanos, ser confundido entre los demás hombres. Pero ahí, hermanos, el Espíritu es el que da el testimonio, el que está diciendo, hermanos, quién es Jesús. Y dice, hermanos, en San Mateo 3:16 y 17. Gloria a Dios. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Gloria a Dios. Ahora, Jesús, hermano, va al río Jordán para ser, hermano, bautizado por Juan el Bautista. Juan, hermanos, no sabía, hermanos, quién era Jesús. Pero de repente, hermanos, cuando aparece y entra, hermanos, a las aguas para ser bautizado, Juan contempla la visión y dice que vio los cielos abiertos. Y al ver los cielos abiertos, vio que el Espíritu Santo descendía en forma, no que era una paloma, ¿verdad? Esto aclaramos que no, hermano, está diciendo que era una paloma, sino que descendió en forma corporal, como paloma, y se oyó una voz. Mientras descendía el Espíritu, se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien tomo complacencia o contentamiento, y reposó sobre él. Oye, Jesús, hermanos, cuando fue a las aguas, iba en su carne. Pero cuando, hermanos, está siendo bautizado, viene el que lo engendró, el Espíritu Santo. Dios venía, hermanos, descendiendo sobre él y tomó posesión de ese cuerpo. Cuando toma posesión de ese cuerpo, Jesús, hermanos, ya, hermanos, no hacía las cosas de él mismo. Y él decía: mi Padre y yo, uno somos. ¿Verdad? Oye, ahí, hermanos, estamos viendo donde, hermanos, el Espíritu Santo que había, hermanos, engendrado aquella palabra, hermanos, en María, había, hermanos, descendido ya sobre Jesús y había tomado posesión de él. Y por lo tanto, hermanos, en ese momento Jesús ya no hacía las cosas de él mismo, sino Dios que estaba en él era el que le daba a hacer las cosas. La gloria de Dios. San Juan 14:3, hermanos, para que veamos esto como, ¿verdad?, se va, hermanos,
lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde yo voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conocierais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Le dice Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Gloria a Dios. Jesús, hermanos, ya teniendo el Espíritu Santo, teniendo a Dios dentro de sí, está, hermanos, con sus discípulos, a quienes les está diciendo que va a haber un momento en que se va a ir de ahí, que ya no va a estar con él. Y les dice: y si me fuere, voy a preparar lugar para ustedes. Y si me fuere y os prepararé el lugar, yo voy a venir otra vez. O sea, le está diciendo que va a ir y que va a regresar de regreso. Va a venir otra vez. Oye, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y lo voy a tomar para mí mismo. Los voy a hacer de regreso míos. Y le dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dice Tomás: oye, Dios, yo me llamo Rafael. Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Y nadie viene, no dice nadie va, dice nadie viene. ¿Por qué? ¿Por qué está diciendo así? Exactamente, porque dentro de él estaba el Padre. Por eso estaba diciendo Jesús: y nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el medio, estaba diciendo, para que ustedes conozcan el Padre. Pero como siempre había, ¿verdad?, una duda, ¿verdad? La incredulidad, hermanos, que es precisamente lo que pasa, ¿verdad?, que entre muchos cristianos, que no, hermanos, pueden comprender este misterio de la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús. Le dice, hermanos, Felipe: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Felipe, hermanos, estaba ya por ahí un poco, hermanos, ¿verdad?, como diciendo: bueno, si el Señor, sabemos que el padre de él, el papá de él es José, el carpintero. Pero ¿por qué él menciona a su padre? ¿Será viejo? Entonces viene, hermano, ¿verdad?, y le dice: Felipe, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, decirnos quién es tu papá y ya no te vamos a molestar. Y le dice el Señor: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Gloria a Dios. Hermanos, nosotros muchas veces andamos, hermanos, anunciando a Jesús, y todavía, hermanos, hay muchos que todavía no lo conocen, aún dentro de la iglesia.
Existen, hermanos, ¿verdad? Todavía esas dudas, esos pensamientos creyendo que son tres. Todavía están creyendo que está el Padre, que está el Hijo y que está el Espíritu. Por eso Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Si el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy? Esa palabra es bien importante. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que está en mí es el que hace la obra. ¿A quién se refería Jesús? ¿A quién se refería Jesús? Al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios. Jesús solamente era el instrumento para que Dios, hermanos, se manifestara, hermanos, en carne y cumpliera con el propósito. ¿Cuál? ¿Cuál propósito? Ajá, de salvar a su pueblo de los pecados. De sus pecados. Oiga, si recordamos lo que ya leímos en San Mateo 1:18, ¿verdad? Ese era el propósito. Jesús solamente era, hermanos, el tabernáculo. Porque si Dios, hermanos, se manifestaba siendo espíritu, ¿cómo se iba a crucificar? Si el espíritu no se ve, ni se puede tocar. Necesitaba, hermano, un tabernáculo. Y ese tabernáculo no podía ser cualquier ser, cualquier cuerpo. Tenía que ser un cuerpo santo. Un cuerpo santo. Por eso Él mismo lo creó a través de su palabra. Por eso, hermanos, ese cuerpo, el Jesús, hermanos, solamente Él era el tabernáculo. El Espíritu Santo es Dios, y ese era el que estaba dentro de Él para cumplir la misión que estaba, hermanos, ¿verdad?, anunciando el apóstol Pablo, hermanos, donde dijo: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado con el Espíritu, que ya, hermanos, había dado testimonio de quién era Jesús. Ahora el proceso estaba, hermanos, en llegar a cumplir la misión para la que había venido, que era de salvar a su pueblo de sus pecados. Oiga, esa era la misión que traía Jesús, ¿verdad? Y que esto, hermanos, precisamente, hermanos, Dios, habiendo, hermanos, escogido, ¿verdad?, hermanos, a María, puso, hermanos, en ella esa semilla que nació, que se formó, que se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios. Bien, el proceso continúa, donde ya, hermanos, ¿verdad?, este cuerpo está prácticamente para llegar, hermanos, a cumplir la misión. Y esto está, hermanos, en San Juan 17, del versículo 1 al 5. Hermanos, ahí mismo, donde está Jesús, hermanos, elevando una oración. Jesús, hermanos, llega el momento en que ya, hermanos, siente que ha llegado la hora en que va, hermanos, a cumplir, ¿verdad?, lo que se le ha encomendado. Dice: estas cosas habló Jesús, y levantados los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado la potestad de toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual has enviado. Yo te he glorificado en la tierra,
he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? En una oración. Pero Él está pidiendo algo. Aparte de decirle al Padre, al Espíritu Santo, que es el que lo formó, que ya ha llegado la hora y que Él ha cumplido con todo lo que le ha mandado, le está pidiendo ser glorificado, volver al lugar de donde salió. Hoy quiero volver al lugar que yo tuve cerca de ti. Así dice, ¿verdad? Versículo 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo, con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Hoy está pidiendo volver a tener el lugar que antes tenía, volver a ser lo que era antes. ¿Qué era antes Jesús? La palabra, correcto. Está pidiendo volver a llegar otra vez a ser la palabra, el verbo, lo que, hermanos, era en el principio. Eso está pidiendo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Veamos, hermanos, por ahí en Proverbios 8, 22 al 31. Donde allí, hermanos, vemos, ¿verdad, hermanos, todas esas obras? Proverbios 8, 22 al 31. Gloria a Dios. Proverbios 8, 22 al 31 dice: Jehová me poseía en el principio de su camino, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen la fuente de las muchas aguas, antes que los montes fuesen fundados, antes de los collados era yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni las campiñas, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando señalaba por compás la sobrefaz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente del abismo, cuando ponía a la mar su estatuto y a las aguas que no pasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y fui su delicia todos los días, teniendo solar delante de él en todo tiempo. Me vuelvo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Gloria a Dios. La sabiduría o la palabra del Señor, que era la que se, hermanos, oía en aquel principio de la creación. Ahí estaba pidiendo Jesús volver a tener ese privilegio de estar, hermanos, ¿verdad?, saliendo siempre de la boca de Dios. Pero para esto, hermanos, tenía que pasar el último paso. Vamos a ver, hermanos, San Mateo 27, 46 al 50. 27, 46 al 50. Para poder llegar, hermanos, a cumplir, ¿verdad?, la misión. 27, 46 de San Mateo. Y dice: y cerca de la hora de nona o novena, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Y algunos de los que estaban ahí oyéndolo decían: a Elías llama este. Y luego, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la llenó de vinagre, y poniéndola en una caña le daba de beber. Y los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarlo. Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con grande voz, dio el Espíritu. Gloria a Dios. Oiga, cerca de la hora novena, ya, hermanos, en el momento de la crucifixión, estando Jesús, hermanos, clavado en aquella cruz, cuando a él lo clavaron, hermanos, su Padre estaba dentro de él, el Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que estaba dentro de él, que es Dios, hermanos, le dio la fortaleza a Jesús, a ese cuerpo, para que en ese momento, hermanos, él no sintiera aquellos dolores de aquellos clavos. Pero llegado el momento, hermanos, en que él tenía que morir, su cuerpo, el Espíritu Santo que había, hermanos, entrado en Jesús en el momento de que él fue bautizado, salió de él. Y esto, hermanos, era para que él sintiera los dolores de la muerte. Y cuando salió de él, hermanos, comienza, hermanos, Jesús a exclamar y a decir: Elí, Elí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado en este momento? Si mientras estaba el Dios con él, hermanos, él no podía morir, porque lo estaba fortaleciendo su Padre. Pero tenía que morir, y por lo tanto, hermanos, cuando salió, hermanos, él exclamó, él comienza a decir: ¿por qué me has dejado en este momento, Padre mío? Pero era, hermano, para que él muriera, para que se cumpliera, ¿verdad, hermanos?, el propósito por el cual había venido. Que ese era, hermanos, ¿verdad?, el sacrificio, hermanos, de Dios para, hermanos, salvar a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Veamos, hermanos, por ahí Lucas 20, ya les digo, vamos a ver. San Lucas 23:46. Cuando ya, hermanos, el Espíritu, ¿verdad?, que es Dios, su Padre, había salido de él, llegó el momento, hermanos, en que Jesús exclamó nuevamente las últimas palabras, hermanos, que él exclamó, porque el versículo 50 que leímos de San Mateo dice que habiendo exclamado a gran voz, dio su Espíritu, ¿verdad? Pero veamos lo que dice San Lucas 23:46. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿De qué espíritu estaba hablando Jesús en ese momento? El soplo de vida. Del soplo de vida, correcto. Ese era el que estaba entregándole a su Padre, ¿verdad? Al Espíritu Santo que se había salido de él. Después le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, ya el soplo de vida, el que nosotros tenemos y el que nos hace mover, ese era, hermanos, la otra exclamación, cuando ya él expiró y ahí, hermanos, murió, ¿verdad?, su cuerpo, ¿verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Así es que, hermanos, esa es la manifestación, hermanos, de Dios en carne, que precisamente, hermanos, el apóstol Pablo estaba, hermanos, explicando a la iglesia, hermanos, a través de ese versículo, ¿verdad?, que leímos
en 1 Timoteo 3:16, donde allí, hermanos, le va narrando el proceso, hermanos, ¿verdad?, de la manifestación de Dios en carne, hermanos, de la justificación por el Espíritu, hermanos, de lo que fue, hermanos, ¿verdad?, predicado a los gentiles, que fue creído en el mundo y que fue recibido al final, arriba, en gloria, ¿verdad? Porque ahora Él está en el lugar que había pedido o que estaba pidiendo volver a estar. Solamente oímos la voz de Dios, ¿verdad? Amén. Eso, hermanos, estamos oyendo. No lo vemos, porque Él es Espíritu. San Juan 4:24 dice: Dios es Espíritu, y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Así es que, hermanos, Dios está aquí. Amén. Aquí está presente con nosotros, y por eso es que nosotros nos reunimos aquí para adorarle, para darle, hermanos, la honra y la gloria, para testificar de las grandezas de su amor, de su misericordia, hermanos, que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Así que, hermanos, agradezco al Señor por la oportunidad que se me ha dado, hermanos, y hasta aquí mis palabras, y la paz de Jesucristo sea con cada uno. Amén. Vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ya lo hemos oído. Pues Pablo, hermano, narra muy explícitamente cómo sucedió. Dios dice, fue manifestado carne. Sí. Gloria al Señor. Y esa es una gran verdad. Sí. Algunos creen que Dios es dos personas. Sí, algunos así creen. Otros dicen que Dios son tres personas. Así dicen algunos. No es que la Biblia diga. La Biblia nos enseña que Dios son dos o tres. La palabra de Dios nos enseña que Dios fue manifestado en carne. Nuestro hermano, por gracia al Señor, hermanos, se amplió en cuanto al gran proceso. Sí. Jesús era la imagen. Sí. Así dice Pablo. Dice Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas,
las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él. No lo hizo para otro. Pablo, pues hermanos, no pensó que ves, hermanos, Colosenses 3:17, al final ya no lo queremos decir, no, aquí salen todos. Solo decimos, ¿cómo dice? Cuidado. Dice, Colosenses así dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Hasta ahí decimos, porque al otro, bueno, y dice ya otra cosa. Dice, dando gracias, así dice, dando gracias a Dios Padre por medio de Él, porque hermanos, no creas que aquellos que dicen que Dios tres personas son algo. Si alguien no está bien, hermanos, digamos, enseñado, lo verá algo. Personas y empiezan. Sí. Porque algunos van allá, hermanos, donde dice, hagamos. ¿Y quién está hablando? Está hablando ya por su hijo. Así dicen ellos. Y hermanos, pues aquel que porque la palabra no está en singular. Cuando dice hagamos al hombre. Y hermanos, en realidad como yo así, allí fui creado. Yo creía que Dios era tres personas. Sí. Pero hermano, ahora es todo diferente. Ahora sabemos lo que Pablo enseña, que Jesús es la imagen de Dios invisible. Sí, de que Dios, como dice Juan, para no se sentir, no se puede tocar. En cambio, ya Jesús sí. Porque hermano, Jesús tenía las dos naturalezas, la humana y la divina. Sí. Porque él comía, él se cansaba, igual que nosotros. Sí. Por eso es que los judíos, bueno, vino Juan que no comía y bebía. Vino el hijo del hombre que dice comelón y bebedor de vino. Entonces en realidad no, porque en realidad Jesús tenía un cuerpo, era un cuerpo humano. Ya nuestro hermano pues se amplió en cuanto a la enseñanza, ¿verdad? Jesús era la imagen, o sea, el tabernáculo, donde Dios hizo toda su obra, hermanos. Ahí la hizo. Ahí, hermanos, en ese cuerpo se glorificó. Amén. Gloria al Señor. Pero esto estaba entre hermanos ya cuando él dice, hermanos, Mateo. Por eso creo que es algo maravilloso. ¿En quién tengo complacencia? Este es mi hijo. Aquí dicen ya los que dicen que son dos. Está el Padre y está el Hijo. El Padre está diciendo que Jesús es hijo. Y el Espíritu Santo que desciende. Porque la Biblia dice. Ahora que ellos lo acomodan. Bendito el Señor. Alabado sea nuestro Dios, hermanos. Sí, hermano.
Y en Amén. realidad, pues, es algo maravilloso. Ya he dicho a la mayoría, yo conozco muchos hermanos que, como dice el hermano, no son de la, como dicen, de la iglesia, pero todavía no tienen el pleno entendimiento de que en Dios. Gloria al Señor, bendito sea Dios.